Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, pues empezamos, ya hay 24. Disculpe, doctor, ¿continúo yo con el tema del aborto o que termine? No, sí, por favor, Yaritzia. Gracias, doctor. Voy a compartir. ¿Ya se ve mi pantalla? Creo que está. Se ve. Sí, pues está cargando. ¿Sí se ve? Sí, pero todavía no. Ahí está. Ya. Ok. ¿Tú estás proyectando o te están ayudando? Yo estoy proyectando, doctor. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? En embarazo, en aborto completo, perdón. Disculpe. Bueno, Uy. ya vimos el aborto incompleto. Aborto completo. Bueno, empezamos. Vamos a ir rápido para abordar el siguiente tema. Ok, doctor. Bueno, pues a veces puede producirse la expulsión completa de todo el embarazo y el orificio cervical se va a cerrar posteriormente. Esto pues va a resultar como un sangrado abundante que puede estar acompañado de calambres y también la expulsión del tejido. Muchas veces se alienta pues a las pacientes a que traigan este tejido expulsado, en el que se debe pues distinguir más que nada una gestación completa de los coágulos de sangre o también pues un molde decidual. Este pues va a ser una capa del endometrio en forma de cavidad uterina que cuando se desprende pues puede parecer como un saco colapsado. Si no se identifica un saco gestacional completo expulsado, se realiza una ecografía transvaginal para poder diferenciar pues un aborto completo de un aborto pues en peligro o un embarazo ectópico. Es decir, cuando es un aborto completo, a veces se expulsa todo el huevo, la placenta y membranas con el embrión dentro. Y habitualmente las pacientes, cuando presentan este aborto completo, llevan el aborto, llevan el tejido y refieren, mire lo que expulsé. A veces viene el saco todo completo, la placenta, el saco, todo completo. Si ya no hay sangrado, y a lo mejor ya pasaron 24, 48 horas, 12 horas, por ejemplo, la paciente ya no sangra, no tiene fiebre, se puede llevar una conducta expectante, vigilando el sangrado y los signos vitales de la paciente. Claro, hay que hacer un tacto para ver el tamaño del útero, si no hay dolor. Y si continúa sangrando, se puede hacer una ecografía para ver si no quedan restos dentro de la cavidad uterina. Bueno, continuamos. Ok. Este cuadro va a caracterizarse por una historia previa de dolor cólico intenso y va a estar acompañado de metrorragia y también de eliminación de restos ovulares. Pero pues en el momento de la consulta puede que se presente poco o nada de dolor y una escasa metrorragia. Generalmente va a haber un cuello uterino cerrado o muy poco modificado y el tamaño del útero va a ser similar al de un útero pues no grávido. Esto se da pues más comúnmente en abortos que se producen de manera precoz, es decir, antes de las 8 semanas, ya que pues el producto de la gestación va a ser más pequeño y se va a eliminar de forma íntegra. En una ecografía pues vaginal va a mostrarse un endometrio
menor de 15 milímetros de grosor. Y pues este ultrasonido vaginal o la ecografía pues va a servir para confirmar el diagnóstico de aborto completo con un valor predictivo del 98%. Bueno, ¿no puedes poner tu cursor o puntero o no? No, doctor, es que estoy de una tableta. Ahí se ve es el útero el que está arriba, abajo de ese semicírculo. Es el útero y lo que está en el centro es pues la cavidad uterina, es el endometrio, y ahí se ve pues que ya no hay restos, que ya la cavidad uterina está vacía. Alrededor de esa franja más o menos blanca es el miometrio. Y esa franja blanca pues es el endometrio, y se ve que ya no hay restos en la cavidad uterina. Ya se puede considerar un aborto completo si la paciente refiere que expulsó un saco o una bola de carne, o si inclusive la lleva. Y ya no hay sangrado, no hay datos de infección, no hay fiebre, no hay taquicardia. Pues ya es una cavidad uterina vacía prácticamente. Es lo que nos muestra esta ecografía. Claro, el tejido, si lleva la paciente el tejido, hay que mandar a la patología definitivamente para confirmar que se trató de un embarazo o que no es una enfermedad trofoblástica, que no hay datos de malignidad, en fin, siempre hay que mandar el tejido a patología. Si es que la paciente abortó en su casa, como sucede a veces, o manda a patología, la exige. Bueno, en situaciones poco claras, Bueno, el aborto diferido va a describir los productos muertos de la concepción que se han conservado pues durante días o semanas en el útero con un orificio cervical cerrado. La principal herramienta va a ser la ecografía transvaginal. En condiciones normales, a partir de la 6ª semana de desarrollo se debe identificar pues un saco intrauterino con un polo embrionario y una actividad embriocárdica por el ultrasonido endovaginal, por lo que el diagnóstico se va a confirmar con una ultrasonografía que muestre una ausencia de latidos cardíacos fetales o ya sea también por la presencia de un saco vitelino sin embrión. Clínicamente, pues puede manifestarse con un sangrado transvaginal o tamaño uterino significativamente menor al esperado y sin modificaciones cervicales. El manejo de este tipo de aborto puede ser expectante, ya que se ha documentado que pues, la mayoría de estos abortos pueden resolverse de forma espontánea con la expulsión completa de todo tejido gestacional, esto es en un promedio de 6 semanas. Y pues esta opción le va a permitir a las mujeres evitar procedimientos quirúrgicos y anestésicos. Ay, perdón, no, me perdí un poco. Lo último que dijiste de semanas. Que pues el manejo expectante, Sí. se espera pues una expulsión completa de todo el tejido gestacional en un promedio. Es mucho esperar, ¿no? Yo pienso que está mal el dato, porque no le puede ser una paciente que en 6 semanas va a abortar o que va a expulsar un embrión que ya pues, no tiene actividad. El riesgo cuando pasan semanas después de un aborto diferido es que pueda presentar un problema, una coagulopatía de consumo la paciente. Es decir, una vez que ya se hizo el diagnóstico, ya se confirmó por ecografía que hay ausencia de latidos cardíacos fetales y que
clínicamente la paciente tiene un sangrado transvaginal, generalmente escaso y a veces de un color vinoso, y que el útero pues está reducido de tamaño en relación a las semanas de gestación que debía tener en relación a las semanas de gestación. Como dice, hay tamaño uterino significativamente menor al esperado y con un cuello cerrado. Pues el manejo es pues más que expectante, es decir, pues es difícil llevar un manejo expectante ante una paciente, tanto a nivel institucional como particular. Sería el tratamiento médico o farmacológico como el misoprostol que ya hemos visto, 800 microgramos de misoprostol por vía bucal o vaginal cada 3 horas, o 600 microgramos por vía sublingual también cada 3 horas, 2 dosis. Con esto la paciente va a presentar la expulsión de ese aborto diferido, pues, pero no va a pasar semanas, pueden ser horas o días. Y el manejo quirúrgico, es a base de un legrado uterino o una vaciamiento, una evacuación del útero por succión, lo que es el AMEU, que ya vimos un video de un AMEU, ¿o no? Yaritza, Sí, doctor. ¿sí lo vimos o no lo vimos? Sí, fue el que pusieron cuando tenía problemas con mi internet. Ah, bueno. Es decir, me llama la atención ese manejo expectante. Me gustaría que lo revisaras o qué dice exactamente el lineamiento técnico. Sí, creo que, bueno, no sé, igual tal vez yo lo entendí mal y era en pacientes que presenten una edad gestacional menor a 6 semanas, tal vez, me hace un poquito más de sentido. Probablemente Pero porque digo, no es, no sería muy adecuado que una paciente primero le diga, ya tiene usted un aborto, ya se murió su niño, su embrión, no podemos decir el niño, ¿verdad? Ya se murió su embrión o su feto, porque puede ser ya un feto, y vamos a esperar unos 6 o 8 semanas a ver si lo expulsa. ¿Qué diría la paciente? A ver, Manuel. Se enojaría, ¿no? Diría que cómo es posible que hagamos eso. O sea, nos mandaría, mejor dicho. A lo mejor no se enoja, pero se va y ¿qué hace? ¿Qué? ¿Qué haría? ¿No se les ocurre? Bueno, pues el peor de los casos es que se fuera la paciente y no tomara el medicamento. No, eso ya sería, pues, ya no sería responsabilidad de ustedes. A ver, Rebeca, ¿qué haría esa paciente? Vamos a poner que le decimos que espere 6 semanas. No, pues realmente no sería lo correcto que se No espere digo, 6 semanas, doctor. ¿qué haría la paciente? Vamos a suponer que se enojó, no se enojó, se va. ¿Y qué hace? Buscar una Pues, segunda opinión. buscar una segunda opinión. Exactamente, va con otro médico. Sobre todo si fue a verlos a nivel particular, pues va a ver, saliendo de ahí va a ver a otro. O si está en el sector salud y le dicen eso, pues inmediatamente va a ver a otro médico. Yo pienso que a lo mejor el concepto no lo captaste bien. Sí. Entonces, aquí, es que no le podemos decir a una paciente, por ejemplo, una paciente que ya se murió su niño en útero, que tiene 30, 36, 38, 40 semanas. Es decir, ya se murió su niño. Vamos a esperarnos a ver cuándo lo expulsa o cuándo se presenta el parto. No, el otro día les comentaba, la paciente va a exigir que se le haga una cesárea. Lo que se le debe decir que si no hay una indicación para la cesárea, por ejemplo, que el niño viniera sentado o que estuviera en una situación transversa o lo que le llaman atravesado,
o que fuera un niño macrosómico, o que fuera un niño, por ejemplo, con una hidrocefalia, o que la paciente tuviera 2 o más cesáreas previas, en que hay que hacer una cesárea, pero por indicación obstétrica, pues vamos a decirle que se va a inducir el parto para que sea un parto, es decir, que nazca por medio de un parto. Ya es un producto muerto, ya no hay riesgo para el feto, ya está muerto. Ya más no le puede pasar. Pues no, y si le decimos vamos a esperarnos unas semanas, pues no, la paciente pues se va, se atiende particular y luego los demanda y les cobra los gastos, cuando menos. Luego lo checas bien. Entonces se puede hacer un manejo médico con misoprostol, que es prostaglandinas, por vía bucal o vaginal o sublingual, y se va a presentar el aborto a unas 12, 24 o más horas, pero o el manejo quirúrgico, que es más rápido, por medio del legrado uterino, o la aspiración, o un legrado, pero por aspiración. ¿La que sigue? Luego lo checas, Yaritzi, a ver qué dice. Entendido. A lo mejor yo estoy mal, estoy atrasado. Bueno, el aborto inevitable, pues la ruptura prematura de membrana en embarazo pretérmino, pues en una edad gestacional previable va a complicar el punto 5 de los embarazos. Este diagnóstico se va a confirmar con un chorro de líquido vaginal que se va a ver acumulado durante el examen del espéculo. En casos sospechosos, pues el líquido amniótico puede fermentarse en un portaobjetos de microscopio y este va a tener un pH menor a 7, o podemos también ver oligohidramnios en la ecografía. Además, las Bueno, sobre proteínas... todo, perdón, sobre todo cuando pues ya es un embarazo de más semanas, pero cuando todavía no llega a las 20 semanas y hay ruptura de membranas y la paciente refiere salida de líquido, a veces manchado con sangre o como agua de Jamaica, por ejemplo, pues ya es un aborto inevitable. Una vez se rompen las membranas, inevitablemente esa paciente va a abortar. Forzosamente va a abortar, espontáneamente. Pero si queremos adelantarnos, se puede, y muchas veces también cuando el sangrado es muy abundante, hablamos de un aborto inevitable, es un sangrado muy abundante. Tenemos que actuar de inmediato mediante un legrado o una aspiración o un legrado por aspiración, porque la paciente está sangrando abundante, no podemos esperarnos. Si el sangrado es escaso o no hay sangrado pues, mínimo, se puede utilizar también el manejo médico con prostaglandinas, ¿verdad? Las mismas dosis. ¿La que sigue? Bueno, la ruptura espontánea en el primer trimestre, pues casi siempre es seguida por contracciones uterinas o una infección y la terminación va a ser típica. En algunos casos del segundo trimestre que no están asociados con dolor, fiebre o hemorragia, es posible que este líquido se haya acumulado previamente en el amnios y en el corión. Y pues se recomienda más que nada la observación de la paciente, y si después de 48 horas ya no ha escapado ningún líquido amniótico adicional, pues no, y no tampoco presenta sangrado o calambres o fiebre, pues la mujer puede reanudar la deambulación y el descanso pélvico en el hogar. Bueno, lo que sucede es que a veces se puede formar una bolsa de líquido amniótico entre el amnios y el corium, que es lo que forma las membranas. Solo que por nosotros macroscópicamente vemos que es una sola membrana, el amnios y el corium, pero se puede infiltrar entre las membranas líquido amniótico y a lo mejor se rompe la membrana externa y hay salida de escaso líquido al exterior, pero siguen intactas las membranas y ya no vuelve a salir líquido al exterior. Y si la paciente no presenta sangrado ni salida de líquido, no tiene fiebre,
Y pues más que calambres vamos a, pues es la traducción del libro, pero vamos a decir, si no tiene contracciones uterinas o cólicos uterinos, pues el embarazo va a continuar su evolución normal. La que sigue. Bueno, Con esta ruptura prematura de membranas, del 40 al 50% de las pacientes van a dar a luz dentro de la primera semana y del 70 al 80 lo harán después de 2 a 5 semanas. La latencia promedio es de 2 semanas. bueno, Y pero esto sobre todo se refiere a embarazos ya de más de 20 semanas. Esta ruptura prematura de membranas se refiere a embarazos de más de 20 semanas, porque antes de las 20 semanas, pues va a ser un aborto. Por eso dice que el 40% darán a luz entre la primera semana, pero ya son partos. Hablamos de un parto después de la semana 20. Y según algunos autores, después de la semana 22. ¿Qué complicaciones hay cuando hay ruptura de membranas? Coriamnionitis, endometritis, sepsis, ¿verdad? Dice, con sangrado, calambres o fiebre, el aborto se considera inevitable y el útero es evacuado, o debe ser evacuado. Debe evacuarse ese. La que sigue. Bueno, pues muchas pacientes van a elegir la terminación de este embarazo debido a los riesgos maternos que se describió anteriormente, y los resultados neonatales débiles también que existen. Y pues bueno, los antibióticos se van a considerar y se van a administrar durante 7 días. Igual, otros autores incluyen los corticosteroides de maduración pulmonar o neuroprofilaxis con sulfato de magnesio, igual los tocolíticos. Y pues después de esta hospitalización inicial, la paciente pues ya puede ser dada de alta al hogar con instrucción de una vigilancia cuidadosa. Bueno, vuelvo a lo mismo. Este manejo expectante es cuando hay ruptura de membranas, pero un embarazo ya, digamos, de más de 24, 28 semanas. Ya deja de ser un aborto. No sé si lo viene así en el libro o tú lo tomaste como aborto, la ruptura prematura de membranas. Porque, ¿para qué le vamos a dar corticoides a un aborto? Sí. Le damos corticoides, perdón, a una paciente, a una embarazada que tiene un embarazo de... ¿Hasta qué semanas le damos corticoides? A ver, Ismael, para maduración pulmonar. ¿Me escucha bien, doctor? Sí, muy bien. ¿Será a partir de la semana 28? A ver, mi pregunta no fue esa. A ver, Lady. Xochitl. 26. Xochitl. Bueno, a ver, Vianey, voy a pasar lista, Vianey, y me van contestando presente y mi pregunta, ¿cuál? Y la contestación de mi pregunta. Me parece que se administra a partir de la semana 24. A ver, Yair Antonio. Presente, doctor. Fernando Eduardo. Presente, doctor. Rocío. Presente, doctor. Belina. Presente. Francisco. Presente, doctor. Ricardo. ¿Ricardo no está? ¿No está Ricardo? Ok.
Jesús Yair. Jesús Yair no está. Presente, doctor, ahorita prendo mi cámara. Pues deben estar pendientes. Perdemos mucho tiempo en pasar lista. El que no prenda su cámara le voy a poner falta. Ya la prendí. Paoli, Presente, doctor. Yaritzia, Presente, doctor. No puedo prender mi cámara porque estoy proyectando y se me pero apaga. te estoy oyendo y conozco tu voz. Gracias. Ameyali, Presente, doctor. Carlos Alberto, Presente, doctor. Xochitl, Presente, doctor. Aldair, Presente, doc. tu cámara. Sí. Carlos Emilio, Presente, doctor. Gerardo, Presente. Esmeralda, Presente, doctor. Paola, Presente, doctor. Ana Laura, Presente, doctor. Manuel, Presente, doctor. Lisette, Presente, doctor. Alexis. Alexis no está. Maitani, Presente, doctor. Lady, Soraya, Juan de Dios, Presente, doctor. Jacob, Presente, doctor. Xochitl, Presente, doctor. Andrés, Presente. Andrea, Presente, doctor. Rebeca, Presente, doctor. Buenos días. Ismael, Presente, doctor. Aquí estoy. Isaac. Isaac Vázquez, Aldo, Presente. Paulina, Presente, doctor. Williams. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta fue muy clara. ¿Hasta qué semana se pueden o se deben administrar los corticoides? Es la 34, doctor. Hasta la 34 o antes de la 34, ¿verdad? Entonces, por eso digo que esto no tiene que ver con el aborto, porque si es un producto de 22 semanas, pues no le vamos a dar corticoides. No tiene, si va a abortar esa paciente, pues no tiene caso que le demos corticoides. Por eso es que esto más bien se refiere a ruptura prematura de membranas, más que a un aborto, sí, una ruptura de membranas antes de las 20 semanas nos va a conducir a un aborto inevitable. Como su nombre lo dice, va a ser inevitable. Tenemos que ayudar, si no aborta espontáneamente, darle un manejo médico con prostaglandinas o quirúrgico por medio de un legrado o una evacuación por aspiración. Bueno, la que sigue. Bueno, vamos a ver el aborto séptico. Este pues se define como la invasión y la colonización microbiana del embrión y los anexos ovulares, lo que va a llevar al desarrollo de un cuadro séptico que puede ser de gravedad variable. Pues se trata de una condición pues potencialmente grave que requiere de un tratamiento pues adecuado y oportuno. Hay diferentes tipos, bueno, hay dos tipos, uno es el espontáneo, es poco frecuente, y va a estar asociado a una infección. Esto puede ser causante del aborto o secundaria a Esta infección suele ser por lo general ascendente y puede estar facilitada por la presencia de un DIU, aunque puede ser también de origen hematógena. También van a existir casos en los que un cuadro séptico sistémico
pues pueden producir una colonización uterina y producir un aborto séptico secundario, como puede ser la diverticulitis o la apendicitis. También el otro tipo es el provocado. Este se va a denominar así a los abortos sépticos secundarios a maniobras abortivas. Estos normalmente se van a presentar en contextos socialmente pues vulnerables, en los que el aborto es inducido mediante introducción al útero de sondas o de tallos vegetales. También, el uso difundido del misoprostol como método abortivo ha disminuido esta tasa de abortos sépticos en países desarrollados. Bueno, nada más el aborto séptico, no quiero que se queden con la idea de que el dispositivo es una causa frecuente de abortos sépticos, definitivamente que no. A menos que se rompiera el saco amniótico, se rompieran las membranas por el dispositivo y hubiera salida de líquido amniótico y se infectara secundariamente. Pero no, muchas pacientes tienen dispositivo y se embarazan y nacen sus niños bien. No tienen problemas. Ni como luego dicen que salen con el dispositivo pegado en la frente. No es cierto. A veces ni sabíamos que la paciente tenía un dispositivo y cuando nace el niño, vemos que el dispositivo está, pues, en la placenta o junto a la placenta. Bueno, ¿cuáles son los microorganismos que producen un aborto séptico o que encontramos en un aborto séptico? Pueden ser, como dice ahí, polimicrobiano, bacteroides, que son anaerobios, coccus, anaerobios y E. coli. Bacteroides, peptococos, peptostreptococos, la E. coli, por ejemplo, que no es anaerobio. Infecciones de transmisión sexual, es decir, infecciones por gonococo y por clamidia. Y las maniobras abortivas son las que con mayor frecuencia daban los abortos sépticos, sobre todo porque se usan con instrumentos no esterilizados. Y aquí encontramos frecuentemente, pues, infecciones por anaerobios como el Clostridium. Y entonces se producía el aborto séptico, la paciente llegaba con fiebre, ataque del estado general, a veces cuando llega al shock séptico, pues hipotensa, taquicárdica, pálida, hipotérmica, cianótica. Bueno, pero afortunadamente ya se han reducido los casos de abortos sépticos por maniobras abortivas. La que sigue. La que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las... Ok. Complicaciones. En cuanto a las complicaciones... Sí, adelante. Ok. Bueno, las complicaciones hemorrágicas van a ser secundarias a restos ovulares. Dependiendo también de su magnitud, pues pueden provocar una anemia o una hipovolemia. En caso de que la paciente esté, pues, hemodinámicamente inestable, va a recomendarse realizar una intervención quirúrgica. Igual las complicaciones traumáticas, pues va a haber un compromiso de genitales externos, internos u otros órganos abdominales. Esto, pues más que nada como una consecuencia de perforaciones secundarias a maniobras abortivas. Y pues también están las complicaciones embólicas, que es una complicación muy grave, pero hoy en día pues es menos frecuente. Bueno, es que dentro de las maniobras abortivas, frecuentemente había perforaciones del útero. Metían por el cervix una sonda, un dilatador y pues perforaban el útero, ¿verdad? Lo perforaban, a veces ni siquiera se daban cuenta, y entonces podía venir, sobre todo si había una infección intrauterina y se producía una peritonitis y una sepsis.
por la perforación, ¿no? Y sí, eran frecuentes esas perforaciones. Una vez una enfermera, sería como por el 80 y tantos, 85 tal vez, o antes, 83, me dijo, oiga, allá en el IMSS, oiga, doctor, fíjese, traigo a mi hermana, viene mal, abortó o algo así. Quiero que, dice, ¿la puede usted ver? Está en urgencia, sí. Me lleva yo bien con esa enfermera. Fui a verla, la reviso, la exploro, y le digo, no, tu hermana tiene un abdomen agudo, le digo. Le voy a hacer una laparotomía, pero pues no es que abortó, y pues ya después me dijo, la atendió un ginecólogo, no era del IMSS, dice, la atendió un ginecólogo. Bueno, la metí a la laparotomía porque sí había un cuadro clásico de abdomen agudo, la metí a la laparotomía, reviso el útero y tenía como 4 perforaciones, pero grandes, eran hoyos. Y le había hecho o intentado hacerle el legrado a un ginecólogo, porque si era ginecólogo, yo lo conocía. Y le dejó como 4 hoyos en el útero. Tenía un aborto séptico la paciente, estaba mal. Ya la mandé a hablar y le dije, bueno, que pues que le iba a hacer una histerectomía. La paciente estaba joven, no me acuerdo cuántos años, tal vez 30 o menos, pero ya tenía 1 o 2 niños. Inclusive me decía, creo que era maestra o algo así. Medio me acuerdo que vivía en Tehuacán, no me acuerdo. El caso es que le hice la histerectomía, se fue muy bien la paciente, se fue perfectamente bien, evolucionó muy bien, pero tenía un montón de hoyos el útero, pero hoyos así, pues ya ni para repararlo. Un útero infectado. Le hice la histerectomía y afortunadamente le fue bien. Pero es decir, son los riesgos de los que provocaban los abortos. El riesgo de una perforación